Twitter es voraz, instantáneo, pero también tiene memoria. Y a algunos políticos les ha costado más de un disgusto. Nuestra compañera Marina Fernández... Bueno, tranquilos, creo que tranquilos. Bueno, veremos. Nuestra compañera Marina Fernández se ha encargado de rastrear la historia y las cuentas de nuestros invitados. Y empezamos por Pablo Casado. @PabloCasado_ llegó a Twitter en marzo de 2012, pero fue el 4 de mayo cuando compartió una entrevista suya con este titular: los políticos tenemos que hacernos entender. De ahí a los más de 4.000 tweets que ha lanzado, una media de 3 al día que leen casi 49.000 seguidores. Sobre todo hace política, pero también celebra triunfos deportivos y a los 3 pilares de su vida, como escribe sobre una foto de su pareja y sus hijos de espaldas en el Día de la Familia. También practica el autovídeo. Buenas noches, ya estamos de vuelta a casa. Y la polémica: ha sido víctima de un fake, un chiste racista que le atribuyeron falsamente, y ha cruzado tweets últimamente con Ismael Serrano con Otegi. Decente es pedir perdón a las víctimas y colaborar para esclarecer los crímenes de ETA. Hace exactamente 3 años lo pillamos precisamente en un silencio tuitero del que volvió en julio con más política. ¿Le chirría algo de lo que escucha aquí, de su pasado? ¿Aguanta Pablo Casado la revisión de su Twitter? Sí, bueno, por ahora sí. Yo creo que vosotros sois buenos investigadores y no habéis sacado nada de lo que tenga que sonrojarme. Y es verdad que en Twitter, y a pesar del esfuerzo que hace la propia empresa para evitarlo, pues siempre te encuentras alguna barbaridad, ¿no? Por ejemplo, el vídeo ese que dicen que el domingo pasado venía de casa conduciendo, por supuesto respetando las normas, y venía de campaña de 5 actos, y por supuesto mirando la carretera, pues alguno te deseaba que te hubieras estampanado contra una valla y tal, pero bueno, eso en el fondo es el anonimato de la red, que yo creo que nadie lo puede pensar, que ni siquiera lo denuncio ni lo bloqueo, pero quizás la parte negativa, ¿no? Yo intento que mi familia no lea mi Twitter, y mi mujer de hecho no me tiene agregado, porque a veces yo creo que son ellos los que peor lo pasan. Turno para María González Veracruz. @MariaGV fue la primera de nuestros invitados en unirse a Twitter, noviembre de 2008. El día 24 tuiteaba: blogging con puntos suspensivos, para no volver a escribir hasta 4 meses después. De ahí a sus 25.600 tweets, una media de 10 al día, que llegan a 26.400 seguidores. Se presenta en primer lugar como bioquímica, murciana y madre, y sigue usando la red en el plano más personal. Recomienda música, cuenta que va a ser mamá otra vez, nos desea feliz semana o sube una foto de sus pies, los de su pareja y los de su niño, disfrutando de la playa en Murcia. También tiene sus trolls. María González Veracruz hacía más gracia cuando actuaba con las virtudes. A los que a veces retuitea, y hace exactamente 3 años deseaba en Twitter mucha suerte a los jóvenes murcianos que hoy hacen la selectividad, y nos contaba además que había nacido su ahijado. Es la más veterana, se aprende, se evoluciona, se hace uno mayor en Twitter. Sin duda, sobre todo porque cuando entré en Twitter era algo desconocido. De hecho, tardé 4 meses en sentirme cómoda y decir alguna cosa más, y nada tiene que ver con lo que es ahora. Incluso creo que ha perdido mucho de su inocencia, como decía Pachi López hace poco, y yo hay cosas que he hecho un poco de menos de antes, ¿no? Antes era como un sitio más colaborativo, más de sumar, y ahora pues hay demasiada agresividad a momentos. Yo creo que esa intransigencia en política no es buena. A mí me gusta el Twitter para sumar, y por eso sigo estando y sigo sobre todo poniendo mi lado más humano, y además rindiendo cuentas. A mí me parece fundamental rendir cuentas y eso es transparente. Íñigo Errejón prácticamente solo habla de política, a veces de una manera inescrutable, como los designios del señor. Algunas veces sucede. Seguro que ustedes recuerdan aquello del núcleo irradiador, Miguel. La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los actores aliados laterales. Afirmación, apertura. A esta hora, 4.400 retweets. ¿Qué estaba pasando en su vida en aquel momento? Un sábado de noche loco, cada uno tiene sus vicios. No. Hay que salir sin el móvil, Íñigo. Hay que salir sin el móvil. No, pues ¿sabes lo que me pasó? Que no tenía batería, o sea, lo hice, me quedé poco después sin batería, y para cuando me enchufé y lo volví a encender, ya estaba liadísimo. Estaba en un seminario y ya estaba liadísimo. Y es verdad que hay diferentes registros para hablar de política, y este era un registro, digamos, menos de campaña, menos electoral. Habla mucho de política y alguna maldad hay por ahí, a ver. @Errejón se unió a Twitter en febrero de 2012, pero se estrenó el 19 de marzo. Porque la casta incapaz nos quiere devolver a la Edad Media, escribía, para quejarse al día siguiente de que no cabe nada en un tuit. De ahí a los más de 18.000 que ha lanzado, una media de 11 al día, política, que leen más de 400.000 seguidores. Le da todo: selfies, Telegram, Periscope, autovídeos. ¿Qué tal? Pues recién llegado a... Y es carne de meme. Errejón a veces parece un concursante de La Voz Kids. Tiene tal actividad tuitera que su polémica más sonada fue precisamente el silencio que mantuvo cuando Podemos fulminó a su amigo Sergio Pascual. ¿Y de qué hablaba hace exactamente 3 años? Un reagrupamiento de las izquierdas perderá la capacidad de articular un descontento más amplio. Esta era la maldad.
No, nosotros... Esta última, la no, del reagrupamiento. Nosotros eso lo seguimos diciendo. Es verdad que con más gente estamos sumando en la campaña de Unidos Podemos y tenemos capacidad de ganarle las elecciones a las políticas de la injusticia y la desigualdad. Ahora bien, quien se piense que el secreto de esto es que ha agrupado a la gente que tiene el mismo carnet, no ha entendido por qué estamos en disposición de construir una mayoría nueva. Porque es que a la gente nunca le preguntaron si había votado izquierda o derecha cuando le desahuciaban o cuando le echaban del trabajo. Y terminamos con el perfil de Fernando de Páramo. @Ferdepáramo llegó a Twitter en marzo de 2011. En mayo se estrenó. Recuperándome de una noche extraña, la Macarena escribía, claro que tenía 23 años. De ahí a los más de 10.000 tweets que ha escrito, 5 de media al día que leen 18.700 seguidores. El Naranja Ciudadanos inunda su cuenta en la que casi no hay espacio para nada personal. Maneja todas las herramientas, el selfie o el periscope. Y también tiene sus trolls. Vivo con la esperanza de encontrarme a Fernando de Páramo vendiendo bragas. Abogado y periodista, hace exactamente 3 años seguía una rueda de prensa de Artur Mas para convocar a los medios y no decir nada. Ya tenemos a Rajoy y a Caranca, decía. Una de sus últimas discusiones en Twitter a ritmo de cita fue precisamente con Errejón y sobre Venezuela. Sí, tanto Pablo Casado como María González cuentan cosas de su vida personal, no de sus familias, pero sí de su vida personal. Y ni Íñigo Errejón ni Fernando de Páramo utilizan ese registro mucho, ¿no? Prefieren hacer reflexiones, movilizar debates, pero no entráis en vuestra vida personal o contáis poco. Nos decía el director de Twitter España que eso es muy importante para la cercanía que se busca con un político, Fernando. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Contar. Pero tú no lo haces. No solo hablar de la política. Yo no lo hago porque en muchas ocasiones el efecto ha sido al revés. Antes hablaba aquí de que se había perdido esa inocencia, ¿no? Y la verdad es que yo muchas veces pues me he encontrado con situaciones un poco desagradables. También es verdad que en Cataluña y el trabajo que estamos haciendo algunos ahí, pues muchas veces tiene una respuesta que no es la más adecuada. Pero te tomo la palabra y voy a ir intentando poco a poco. A veces es también por preservar ya no solo la intimidad, sino a los tuyos. Pablo hablaba antes también de que la familia a veces pues no lea las redes sociales o no tenga ese contacto con lo que te dicen, porque desgraciadamente pues es un arma de doble filo y muchas veces pues hay muchos insultos, hay incluso amenazas que hemos recibido algunos. Pero en cualquier caso te tomo la palabra y ya viste ese primer tuit, en ese caso con 23 añitos, ahí se hablaba de la vida personal, como he podido comprobar ahora. Lo dice alguien que es extremadamente pudorosa con la vida personal, o sea que soy mal ejemplo para eso.